El cerebelo ocupa la región inferior y posterior de la cavidad craneal, es decir, la parte de atrás y de abajo de la base del cráneo a través del foramen craneal. Al igual que el cerebelo posee una superficie sumamente plegada que aumenta mucho el área de superficie de su corteza externa de sustancia gris. Recordémonos de que al igual que el cerebro, el cerebelo va a estar constituida u organizada en sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, la corteza externa será constituida, al igual que el cerebro, de sustancia gris. Esto le va a permitir una mayor presencia de neuronas y por eso mencionamos de que la configuración externa de esta va a contener a esta sustancia. Vamos a mencionar también dentro de las generalidades que platicaremos este día que aunque representa una décima parte de la masa encefálica, eh, el, el cerebelo está formado por la mitad de las neuronas del encéfalo, es decir, del cerebro. El cerebelo se halla por detrás del tallo cerebral, es decir, del bulbo y de la protuberancia, y va a constituir la parte posterior del cerebro. Como podemos observar en esta lámina, su ubicación y sus relaciones anatómicas. Superiormente vamos a ver sus relaciones con parte de lo que sería el polo posterior, es decir, lóbulo occipital del cerebro, y anteriormente cómo se encuentra relacionado con lo que es el bulbo y el puente del tallo cerebral. En esta lámina podemos observar a detalle cómo está configurada externamente la anatomía del cerebelo. Vemos en una vista superior como una vista inferior. ¿Ya? Entonces vemos a la derecha de esta lámina una vista posterior, es decir, una vista inferior, y a la izquierda una vista superior de cómo se observa estructuralmente el cerebelo. Vemos de que se asemeja a una mariposa en lo que sería la superficie o la vista inferior, con una zona central angosta denominada vermis. Las alas de esta mariposa, o la similitud que se asemeja a ella, es en forma de alas, lo que correspondería a los lóbulos laterales del cerebelo, que constituirían los hemisferios cerebelosos. Cada hemisferio cerebeloso estará conformado por lóbulos separados por unas fisuras profundas, como podemos ver acá, que se encuentra bien delimitado. El lóbulo anterior y el lóbulo posterior van a gobernar básicamente los aspectos subconscientes de los movimientos voluntarios que van a llegar a lo que sería el músculo esquelético. Podemos identificar en este caso al lóbulo flóculo-nodular en la superficie inferior. La función de este lóbulo flóculo-nodular es la contribución que presenta para que nosotros podamos tener equilibrio y una postura adecuada que nos permita los movimientos coordinados y no perdamos el equilibrio y por ende no permitir que nos caigamos, por ejemplo, cuando andamos en el proceso de la marcha, es decir, cuando estamos en una postura de pie, en bipedestación. La capa superficial del cerebelo, denominada corteza cerebelosa, como podemos observar, van a tener diferentes pliegues delgados y paralelos de sustancia gris, conocidas como láminas del cerebelo. Más en la profundidad vamos a poder identificar los tractos dentro de lo que sería la sustancia blanca y van a formar lo que en términos populares se conoce como el árbol de la vida, es decir, el cerebelo va a denominarse como árbol de la vida porque se parece a las ramas de un árbol. Todavía más profundo, entre lo que es la sustancia blanca, se observan los núcleos cerebelosos
en las regiones de la sustancia gris, de la cual van a partir los axones que van a conducir los impulsos nerviosos del cerebelo a otros centros de procesamiento en el cerebro. Recordémonos de que todos estos procesos se van a llevar a cabo gracias a las acciones eh, cerebroencefálicos que van a determinar lo que sería la coordinación motora. Acordémonos que todo lo que sería el tracto piramidal o el movimiento coordinado voluntario, todos los tractos descendentes van a tener que ser modulados, ya que cuando hay alteraciones en este sistema de regulación, se generan anomalías en la marcha, por ejemplo. Ya vamos a ver ejemplos de cómo se ven estos trastornos cerebelosos que pueden encontrarse en algunas patologías graves o en algunas condiciones que podríamos llamar fisiológicas debido a la ingesta desmedida de sustancias, como por ejemplo el alcohol. En esta lámina podemos ver un plano medio sagital en el cual podemos a la derecha a la izquierda, perdón, de esta lámina podemos identificar las relaciones que guardan las diferentes folias cerebelosas con lo que serían los velos medulares que van a estar cubriendo el cuarto ventrículo. Recordémonos que en la clase anterior vimos que existe el velo medular superior y el velo medular inferior, que van a estar protegiendo, mejor dicho, resguardando o formando parte del techo del cuarto ventrículo, el cual va a tener una íntima comunicación en la parte posterior con el cerebelo, cuya función va a ser la de regular el flujo del líquido cefalorraquídeo en lo que es el sistema nervioso central. Existen tres pares de pedúnculos cerebelosos que se van a unir en el cerebelo con lo que es el tallo o el tronco cerebral o el tronco encefálico. Estos haces de sustancia blanca estarán formados por axones que van a conducir los impulsos nerviosos entre el cerebelo y otras partes del cerebro. Los pedúnculos cerebelosos superiores van a contener los axones que se van a extender desde el cerebelo hacia los núcleos rojos del mesencéfalo y a varios núcleos del tálamo, es decir, van a llevar lo que sería la información hacia mesencéfalo y hacia el tálamo, o recibir en la vía eferente lo que sería información que viene de estas zonas hacia el cerebelo. Estaríamos hablando de tálamo cerebeloso o de mesencéfalo cerebeloso. Los pedúnculos cerebelosos medios son los más grandes y sus axones van a conducir las órdenes de los movimientos voluntarios, que van a originarse en las áreas motoras de la corteza cerebral. Recordémonos que la parte anterior del cerebro va a guardar íntima relación con la información de tipo motora. Los núcleos que van a estar formando en el puente, es decir, los núcleos de la protuberancia, van a dirigirse hacia el cerebelo. Los pedúnculos cerebelosos inferiores van a constituirse a raíz de la unión de los axones de los tractos que vienen de lo que sería la médula espinal, es decir, de los tractos espinocerebelosos, y estos van a transmitir la información de tipo sensitiva al cerebelo, desde los receptores propioceptivos que vienen del tronco y de las extremidades hacia esta zona. Los axones desde el aparato vestibular del oído interno y desde los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo y el puente van a transmitir información sensitiva al cerebelo desde los receptores propioceptivos de la cabeza. Es decir, vamos a tener la información que proviene del tronco y de las extremidades gracias a la propiocepción de los axones espinocerebelosos. Y lo que sería la información sensitiva de lo que es la cabeza, gracias a la información propioceptiva que va de lo que sería el bulbo raquídeo y la protuberancia desde los núcleos vestibulares o del oído interno. Los axones provenientes del núcleo olivar inferior del bulbo cuentan que
transmiten la información y se dirigen hacia el cerebelo para ser regulada por las numerosas neuronas cerebelosas. Recordémonos que las neuronas del cerebelo se van a clasificar como neuronas de Purkinje porque tienen una infinidad de ramificaciones que parecen árboles que van a tener múltiples sinapsis entre sí para poder tener la capacidad de regular toda esta información que llega hacia el cerebelo y poder generar una modulación de la respuesta, tanto motora como sensitiva. Los axones que se extienden desde el cerebelo hasta los núcleos vestibulares del bulbo y la protuberancia, y también van a constituirse por axones que vienen desde el cerebelo hasta la formación reticular, es decir, cerebelo reticulares. En términos generales, la función primaria del cerebelo es evaluar cómo se lleva a cabo un movimiento iniciado por las áreas motoras del cerebro. Cuando los movimientos que iniciamos por estas áreas no se ejecutan correctamente, el cerebelo detecta anomalías. Luego, envía señales por medio de un mecanismo de retroalimentación a las áreas motoras de la corteza a través de sus conexiones con el tálamo. Es decir, con los tractos cerebelo-talámicos. Las señales de retroalimentación van a ayudar a corregir estos errores para afinar y coordinar los movimientos y las secuencias complejas de las contracciones musculares del sistema esquelético. Además de la coordinación de los movimientos voluntarios, el cerebelo es el principal sitio del cerebro que regula la postura y el equilibrio. Estos aspectos de la función cerebelosa hacen posible la realización de todos los movimientos voluntarios, desde lo que sería jugar fútbol hasta bailar y hablar. La presencia de conexiones recíprocas entre el cerebro y las áreas relacionadas con la corteza cerebral nos sugiere que el cerebelo también puede ejercer funciones no motoras, por ejemplo, funciones cognitivas, es decir, la adquisición de conocimiento y el procesamiento del lenguaje. Los estudios con resonancia magnética y las tomografías axiales por emisión de positrones confirman esta teoría. Otros estudios también sugieren que es probable que el cerebelo desempeñe un procesamiento de lo que sería la información sensorial, es decir, está relacionada a su vez con aquella información de tipo sensitiva. Obviamente, esta información sería llevada hacia este sitio para ser modulada por el cerebelo y reintegrada al circuito de retroalimentación para llevar una información más depurada, por decirlo así, más específica y modulada hacia el sitio de procesamiento en el cerebro. Como les había mencionado anteriormente, el cerebelo guarda íntima relación con la coordinación motora. Entonces, las lesiones del cerebelo pueden producir una pérdida de la capacidad para coordinar dichos movimientos voluntarios. Estos trastornos son conocidos como ataxia. La ataxia quiere decir desorden. Como podemos observar en estos vídeos que podemos ver de este señor con una marcha atáxica. Los pacientes con ataxia no pueden tocarse la punta de la nariz con los ojos cerrados, por ejemplo, ya que no son capaces de coordinar el movimiento en relación con la localización de esa parte del cuerpo. Otro signo de ataxia lo constituyen los cambios en la forma de hablar, a causa de la incoordinación muscular. La lesión cerebelosa puede causar inestabilidad o movimientos anormales al caminar, como les mencioné, una marcha denominada marcha atáxica. Las personas que beben alcohol pueden presentar signos de ataxia, puesto que el alcohol inhibe la actividad del cerebelo. Estos individuos tienen dificultad para procesar las pruebas de sobriedad.
También hay condiciones anormales en las cuales la ataxia puede producirse por el resultado de una enfermedad crónico-degenerativa, como por ejemplo la esclerosis múltiple o la enfermedad de Parkinson. En el vídeo del lado derecho de su pantalla podemos observar el señor cómo le cuesta llevarse la cuchara a la boca porque son movimientos involuntarios que ceden con el reposo, es decir, no están temblando mientras están en el reposo. Entonces, el Parkinson es una alteración de las vías cerebelosas que van a coordinar el movimiento voluntario. También existen condiciones como los traumatismos, los tumores cerebrales o factores genéticos que pueden ocasionar estos trastornos de la coordinación motora. También pueden ser resultado como efectos secundarios de fármacos prescritos para el trastorno bipolar, es decir, para aquellos fármacos que se le prescriben a personas con trastornos del, eh, del ánimo, ¿verdad? Estos fármacos que muchas veces son utilizados por la especialidad de la psiquiatría tienden a generar distonías o ataxias. Las distonías son aquellos movimientos que van a generar anormalidades en la contracción muscular esquelética. Y la ataxia pues va a llegar a generar la descoordinación motora, es decir, lo que habíamos mencionado anteriormente,